La tripulación del transbordador espacial Challenger nos honró con la manera en que vivieron sus vidas. Nunca los olvidaremos. El primer desastre espacial en vuelo de Estados Unidos fue provocado por una simple junta de goma que se había congelado durante la noche. El 28 de enero de 1986, la tripulación del Challenger subió al transbordador, esperando una misión rutinaria que millones de estadounidenses observaban con orgullo. 73 segundos después del despegue, el transbordador se desintegró en televisión en vivo. NASA, Houston, hemos tenido un problema. Hemos perdido el control de la costa del motor. Hemos tenido una gran reducción de energía. La búsqueda que siguió tuvo lugar en lo profundo del Atlántico, lejos de las cámaras, y planteó preguntas difíciles sobre los momentos finales de la tripulación. La NASA recuperó muchas piezas de los restos en 1986. No diré que fue reconfortante aquí abajo. Esto es realmente diferente. Esta es la parte de la historia de la que casi nadie habla. Puedes usar la ciencia para cortar con las tonterías y asegurar que la verdadera razón de esas muertes salga a la luz, quede completamente clara para el público. La NASA se vea obligada a admitirlo y tenga que reformarse. El lanzamiento que lo cambió todo. El lanzamiento del Challenger estaba destinado a ser un momento decisivo para Estados Unidos, porque su tripulación no era solo otro grupo de astronautas, era el equipo más diverso y simbólicamente importante que la NASA había enviado al espacio. Junto a astronautas veteranos, había una maestra de escuela civil, ingenieros de diferentes especialidades, un especialista de misión de ascendencia japonesa estadounidense y investigadores elegidos para representar el futuro en expansión de los vuelos espaciales. El comandante era Francis Scobee, quien tenía un largo historial de vuelos y muchos años de entrenamiento. El piloto era Michael Smith, conocido por tomar decisiones calmadas en situaciones estresantes. Los especialistas de misión Ellison Onizuka, Judith Resnick y Ronald McNair eran responsables de tareas científicas y operaciones técnicas que apoyaban los objetivos de la misión. El especialista en carga útil Gregory Jarvis estaba preparado para realizar investigaciones sobre el comportamiento de fluidos en el espacio. Krista McAuliffe fue la maestra elegida para representar un nuevo programa educativo que tenía como objetivo inspirar a los jóvenes al permitirles ver a alguien de una profesión familiar viajar al espacio. Estos 7 individuos habían entrenado juntos durante meses, y muchas personas en todo el país sentían una conexión personal con ellos porque la misión se presentaba como tanto científica como educativa. Multitudes se reunieron en el Centro Espacial Kennedy con un profundo sentido de emoción, porque creían que estaban presenciando una misión que elevaría el ánimo del país y fomentaría un nuevo interés en la exploración espacial. La gente sentía que este lanzamiento tenía más significado que un vuelo rutinario del transbordador. Los visitantes llenaron las gradas temprano en la mañana, aunque el aire se sentía inusualmente frío para Florida. En todo Estados Unidos, las aulas se prepararon para ver el evento en vivo, porque los maestros esperaban que sus estudiantes se sintieran inspirados por la idea de que personas comunes pudieran participar en misiones importantes. El transbordador espacial se erguía alto e inmóvil en la plataforma de lanzamiento, y el cielo azul claro hacía que la escena pareciera tranquila. Las bajas temperaturas generaron preocupaciones que algunos expertos discutían en silencio. 9, 8. Era una mañana muy fría pero despejada en Cabo Cañaveral. Aquí, los últimos segundos de la cuenta regresiva. 3, 2, 1 y despegue. Despegue de la 25ª misión del transbordador espacial y ha superado la torre. Sin embargo, la cuenta regresiva avanzó porque los oficiales creían que los sistemas del transbordador estaban listos. Los técnicos e ingenieros que habían pasado incontables horas preparando la nave espacial se sentían confiados en el trabajo que habían realizado. Nadie que observaba esperaba ninguna señal de peligro. Cuando los motores se encendieron y el Challenger se elevó desde la plataforma, la multitud reaccionó con fuertes vítores que transmitían una sensación de alivio y emoción. La gente señalaba hacia arriba con los ojos muy abiertos porque el transbordador parecía fuerte y brillante mientras ascendía. Dentro del control de misión, los equipos se concentraron en las pantallas que mostraban el rendimiento del transbordador. Cada lectura parecía normal. La misión se veía estable y predecible. Durante los primeros 73 segundos, todo siguió el patrón familiar que la NASA había practicado repetidamente. Los espectadores de todo el país se sentían orgullosos porque el lanzamiento parecía desarrollarse exactamente como la nación esperaba. Muchas personas creían que la parte más desafiante ya había quedado atrás para la tripulación. Luego, sin previo aviso, un destello de luz rasgó el cielo y el transbordador se rompió en 2 enormes columnas de humo blanco. La reacción fue de inmediato shock. Las personas en tierra se quedaron congeladas porque sus mentes no podían aceptar lo que sus ojos estaban viendo. En el control de misión, la sala quedó completamente en silencio porque el evento no coincidía con nada para lo que se habían preparado en las simulaciones. Los maestros en las aulas se aferraron a sus escritorios. Los estudiantes miraban la pantalla con incredulidad. Las familias que veían desde casa se acercaron más a sus televisores, esperando que el transbordador apareciera de nuevo. Durante unos largos momentos, muchas personas esperaban que la nube de humo revelara al orbitador continuando hacia arriba. Ocurrió poco más de 1 minuto después del despegue.
1 minuto 15 segundos, velocidad 2.900 pies por segundo, altitud 9 millas náuticas, distancia a lo largo 7 millas náuticas. La transmisión se volvió tensa y confusa, porque incluso los comentaristas estaban luchando por entender la situación. Finalmente, Control de Misión habló, y las palabras llevaron un fuerte impacto que se extendió instantáneamente por todo el país. El comunicado decía que había habido un fallo importante. Esas palabras marcaron el comienzo de una tragedia nacional que nadie había imaginado solo momentos antes. El miedo y la angustia crecieron rápidamente al darse cuenta de que la tripulación que acababan de celebrar ahora estaba en grave peligro. La NASA pasó a procedimientos de emergencia con enorme urgencia porque la situación exigía una respuesta inmediata. Los equipos de la Guardia Costera y la Marina recibieron instrucciones para comenzar las operaciones de búsqueda y rescate en el Océano Atlántico. Muchas personas mantenían una leve esperanza de que alguien de la tripulación pudiera seguir con vida, aunque esa esperanza tenía poco sustento en la realidad. Pedazos de escombros cayeron al océano y los barcos se dirigieron hacia el área de impacto tan rápido como pudieron. Lo que sucedió a continuación fue una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia estadounidense, de misión de rescate a sombría recuperación. Minutos después de la explosión, las aguas al este de Cabo Cañaveral se llenaron de barcos, lanchas, helicópteros y aviones enviados para buscar a la tripulación. El equipo escudriñó las olas con intensa concentración mientras buscaban cualquier cosa que pudiera indicar vida. Buscaron una balsa inflada, una baliza de supervivencia o incluso un traje flotante que pudiera sugerir que alguien había llegado a la superficie. Las tripulaciones se movían por el océano en cuadrículas organizadas, y cada embarcación seguía un patrón cuidadoso para asegurarse de que no se pasara por alto ninguna área. El mar estaba cubierto por una enorme cantidad de personas y máquinas. Sin embargo, el agua permanecía completamente silenciosa. Nadie encontró ningún signo de sobrevivientes. A medida que pasaban las horas, aparecían piezas del transbordador en la superficie del agua. Algunos fragmentos eran piezas de azulejo, otros eran trozos de aislamiento, piezas de metal o partes del tanque externo. Cada nuevo descubrimiento hacía más difícil que alguien mantuviera la esperanza. Los equipos en el control de la misión recibieron los primeros informes sin hablar, porque los detalles eran dolorosos de procesar. Los ingenieros entendieron que las fuerzas creadas durante la desintegración a casi 48.000 pies eran tan severas que la supervivencia era extremadamente improbable. Aún así, los procedimientos oficiales requerían que la búsqueda continuara. La Guardia Costera anunció a última hora de la tarde que la misión cambiaría de rescate a recuperación. Ese momento dejó claro que el enfoque había cambiado porque la situación ya no permitía esperar sobrevivientes. La noche se asentó silenciosamente sobre el Atlántico. El agua se movía suavemente y la calma del mar se sentía pesada porque contrastaba con la violencia del día. Los reflectores barrían la superficie y revelaban piezas de escombros que flotaban en el agua oscura. Estos fragmentos parecían partes de una misión que una vez había tenido un enorme potencial. Los buzos entraron al agua y colocaron marcadores en los fragmentos submarinos. Usaron tintes y boyas para asegurarse de que las piezas pudieran ser encontradas de nuevo. A estas alturas, todos entendían que la operación requeriría mucho más tiempo del que habían imaginado al principio. No tomaría horas. Requeriría semanas de esfuerzo continuo. En los días que siguieron, el campo de escombros se expandió mucho más allá del área que cualquiera esperaba. Aviones sobrevolaron la región para crear mapas de la superficie. Los buques con sonar se movieron por el agua y buscaron en el lecho marino cualquier cosa que se hubiera hundido. Cada rama del ejército ofreció equipo y personal para apoyar el esfuerzo. Las personas involucradas pronto se dieron cuenta de que no solo estaban recogiendo partes rotas de una nave espacial, sino que estaban reuniendo evidencia que eventualmente explicaría qué había salido mal. A pesar de los miles de fragmentos que ya se habían encontrado, la cabina de la tripulación aún estaba desaparecida. Este problema sin resolver llevó a los equipos de búsqueda a moverse a aguas más profundas y desafiantes, mapeando el océano en busca de respuestas. A medida que los equipos de recuperación comenzaron a comprender cuán grande era realmente el campo de escombros, el esfuerzo de búsqueda se volvió mucho más organizado y cada vez más técnico. La NASA creó el Grupo de Trabajo de Búsqueda, Recuperación y Reconstrucción para dirigir la misión y asegurarse de que todos los grupos involucrados trabajaran hacia el mismo objetivo. La Marina trajo buques con sonar que podían escanear amplias extensiones del fondo oceánico. También desplegaron submarinos que podían viajar por aguas oscuras donde la luz no podía llegar. Equipos de buceo con entrenamiento para condiciones de baja visibilidad se prepararon para largas horas bajo el agua. Cada participante compartía el mismo objetivo, que era localizar y mapear cada objeto significativo que descansaba en el lecho marino. Aunque las aguas del Atlántico cerca de Florida son más superficiales que las del océano abierto, presentaban otro desafío. La visibilidad bajo el agua era extremadamente pobre. El limo, la arena y las corrientes cambiantes dificultaban ver más allá de una corta distancia. Los buzos se movían con cuidado porque a veces sentían piezas de escombros antes de verlas. Los operadores de sonar examinaron formas poco claras en sus pantallas y aprendieron a reconocer
reconocer la diferencia entre las características naturales en el lecho marino y los restos del transbordador. Cada objeto que parecía inusual requería una inspección más cercana. Cada descubrimiento confirmado añadía otra parte al panorama en expansión de lo que había sucedido. Durante las semanas siguientes, el grupo de trabajo retiró más de 100 toneladas de restos del océano. Levantaron secciones del ala, partes del fuselaje, cables quemados, tuberías y fragmentos del tanque externo. Cada pieza recuperada fue etiquetada y luego transportada al Centro Espacial Kennedy. Dentro del gran hangar, los trabajadores colocaron los fragmentos en estructuras de acero que recreaban el contorno general del transbordador. Los ingenieros recorrían la creciente disposición de escombros y la estudiaban de cerca. Buscaban signos de quemaduras, patrones de rotura y pistas que pudieran explicar qué partes fallaron primero. Incluso con todo este progreso, la sección más importante seguía faltando. La cabina de la tripulación no había sido encontrada. Su ausencia generaba una creciente sensación de presión. Los investigadores necesitaban la cabina para entender los últimos segundos del vuelo. Las familias esperaban que recuperarla les proporcionara las respuestas que necesitaban desesperadamente. Los equipos de recuperación sentían el peso del tiempo porque cada día que pasaba sin progreso aumentaba la urgencia. Debido a la violencia del desastre, la cabina podría haber permanecido intacta. Podría haber estado enterrada bajo capas de arena o podría haberse roto en varias partes grandes. Los operadores de sonar continuaban su trabajo las 24 horas y cada eco era examinado con paciencia y cuidado. Finalmente, un avance llegó el 7 de marzo de 1986. El USS Preserver informó de un contacto de sonar que parecía diferente a cualquier cosa detectada anteriormente. La señal sugería la presencia de un objeto grande con una forma irregular. Estaba parcialmente enterrado en el lecho marino y se encontraba a 16 a 18 millas de la costa de Florida. Su tamaño coincidía con lo que los líderes de búsqueda creían que podría ser la sección delantera del fuselaje del transbordador. Un equipo de buceo se preparó para descender de inmediato con el fin de verificar el descubrimiento. Lo que encontraron a continuación cambiaría el curso de toda la investigación, el descubrimiento de la cabina de la tripulación. Los buzos se bajaron a través del agua tenue con movimientos lentos y constantes mientras se sujetaban a las cuerdas y seguían las pequeñas barras de luz adheridas a su equipo. Cuanto más profundo iban, más oscura se volvía el agua. A medida que se acercaban al lecho marino, notaron el contorno tenue de una gran estructura que comenzaba a tomar forma debajo de ellos. Al principio, parecía nada más que una amplia sombra enterrada en la arena. Cuando se movieron luces adicionales a la posición, la forma se hizo más clara. Los buzos finalmente reconocieron lo que estaban viendo. Era la sección delantera del fuselaje del transbordador. Era la cabina de la tripulación. La atmósfera en el USS Preserver cambió de inmediato. El descubrimiento no era solo otro pedazo de escombros. Era el momento que todos habían estado esperando, y también era el momento que todos temían. La cabina estaba gravemente dañada y rota en varios lugares. Sin embargo, su forma general seguía siendo identificable. Los buzos confirmaron que algunas áreas del interior aún estaban cerradas. Esto significaba que el trabajo por delante tenía que llevarse a cabo con extrema precaución. Los especialistas en recuperación comenzaron a fijar cables de elevación a los fragmentos. Se movían lenta y deliberadamente, porque sabían que estaban manejando material que podría contener los restos de los 7 astronautas. La tripulación en el barco despejó la cubierta para crear espacio. Se detuvo el acceso de la prensa y se estableció un área protegida alrededor del sitio. Cuando la primera sección de la cabina emergió del agua, las personas a bordo guardaron silencio. Incluso el océano pareció silenciarse durante el proceso. Una vez que las piezas de la cabina fueron llevadas a la cubierta y aseguradas, los funcionarios de la NASA, oficiales de la Marina y patólogos completaron un examen inicial. Encontraron suficiente de la estructura intacta para comenzar a formar entendimientos iniciales. La evidencia mostró que la cabina de la tripulación se había separado del resto del transbordador mayormente intacta en el momento de la explosión. Después de separarse, había viajado por el aire en un largo arco antes de golpear el océano a una velocidad superior a 200 millas por hora. El impacto fue tan violento que la supervivencia no habría sido posible. El barco de recuperación llevó las secciones de la cabina bajo guardia militar al Centro Espacial Kennedy. Los investigadores allí entendieron que estaban a punto de enfrentar la etapa más difícil de la misión. Por primera vez desde el desastre, confrontarían la evidencia física que revelaba lo que le había sucedido a la tripulación. Mientras la cabina se dirigía hacia el hangar, una pregunta pesaba mucho sobre todos los involucrados. Se preguntaban qué encontrarían los investigadores dentro y qué revelarían esos descubrimientos sobre los últimos segundos de la tripulación. La impactante revelación. ¿Qué le sucedió realmente a la tripulación? Una vez que los fragmentos de la cabina de la tripulación llegaron al Centro Espacial Kennedy, la investigación entró en su fase más estrictamente controlada. El hangar donde se llevaría a cabo el trabajo fue cerrado completamente al público. Solo se permitió la entrada a un grupo selecto de personas. Esto incluía a altos funcionarios de la NASA, patólogos militares y especialistas forenses. Su tarea era dolorosa, pero necesaria. Cada acción tenía que manejarse con extremo cuidado y discreción debido a la sensibilidad de lo que estaban a punto de enfrentar. Dentro de los restos, los investigadores descubrieron lo que se había temido durante mucho
mucho tiempo. Había restos humanos dentro de la estructura de la cabina recuperada. Los restos mostraban evidencia de trauma extremo causado por 3 eventos importantes. Primero, la desintegración en el aire del transbordador había destrozado violentamente la estructura. Luego, la despresurización rápida había dañado aún más a la tripulación. Finalmente, el impacto con el océano había aplastado los fragmentos restantes. Agua salada, presión y semanas en el fondo del mar habían comprometido aún más la condición de los restos. Muchos de los fragmentos eran frágiles, rotos y a menudo imposibles de identificar individualmente. Para el público, la NASA solo publicó la confirmación más básica. La agencia anunció que se habían encontrado restos humanos. Por respeto a las familias, no se hicieron públicas fotografías ni se compartió información detallada. Esta decisión ha permanecido sin cambios durante décadas y reflejó el esfuerzo de la agencia por mantener la dignidad y la privacidad durante un momento trágico. Internamente, los equipos forenses trabajaron con extremo cuidado. Cada fragmento fue documentado, recuperado y analizado tan minuciosamente como fuera posible. En algunos casos, los investigadores pudieron asociar restos a astronautas específicos mediante exámenes anatómicos o efectos personales. En otros casos, los restos estaban tan fragmentados que la identificación individual era imposible. La tecnología de ADN en 1986 todavía era muy limitada, por lo que los investigadores dependían principalmente de métodos forenses tradicionales. Todos los restos fueron tratados con igual respeto. Aquellos que no pudieron ser identificados se incineraron juntos. El 20 de mayo de 1986, estas cenizas fueron enterradas con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. Un monumento simple marcaba el sitio, enumerando a los 7 miembros de la tripulación por nombre: Scobie, Smith, Onizuka, Resnick, McNair, Jarvis y McCulloch. Este entierro representó la conclusión oficial de la recuperación de la tripulación. Les dio a las familias un lugar para llorar y proporcionó a la nación un punto tangible de cierre. Sin embargo, los restos eran solo parte de la historia. La cabina de la tripulación recuperada contenía evidencia crítica sobre los momentos finales de la tripulación. El análisis de la cabina mostró que las posiciones de los miembros de la tripulación sugerían que el comandante Dick Scobie y el piloto Michael Smith habían intentado activar los sistemas de emergencia después de la desintegración. Aunque el transbordador no tenía sistemas que pudieran haberles permitido sobrevivir, la evidencia indicó que al menos algunos de los astronautas habían estado conscientes y respondiendo durante los segundos después del desastre. El descubrimiento de los restos, combinado con la evidencia dentro de la cabina, obligó a la NASA a enfrentar no solo lo que había sucedido, sino también por qué se había permitido que sucediera. Esta confrontación llevaría directamente a un ajuste de cuentas institucional más amplio que examinó cada decisión, riesgo y fallo que había contribuido a la tragedia. La investigación que expuso la verdad. Una vez que se recuperaron los restos de la tripulación y se mapearon cuidadosamente las principales piezas de los restos del transbordador, el enfoque de la investigación se trasladó a determinar exactamente qué había causado el desastre. Ingenieros e investigadores trabajaron meticulosamente, combinando múltiples fuentes de información. Estudiaron la trayectoria de vuelo del transbordador, analizaron los datos de telemetría de los sensores a bordo, revisaron las imágenes del lanzamiento de múltiples cámaras y examinaron las pruebas físicas recuperadas del océano. Pieza por pieza se reconstruyeron los eventos del lanzamiento. Surgió un patrón claro. La falla había comenzado con el cohete propulsor sólido derecho. Uno de sus anillos en O no se había sellado correctamente durante el lanzamiento. Las temperaturas heladas de esa mañana inusualmente fría habían hecho que los anillos de goma perdieran su flexibilidad y fallaran. El anillo en O fallido permitió que un chorro de llama escapara del propulsor. Esta llama quemó el tanque de combustible externo y causó la desintegración estructural del transbordador. Lo que hizo la tragedia aún más devastadora fue que el problema del anillo en O se conocía antes del lanzamiento. Los ingenieros de Morton Thiokol, el contratista responsable de los cohetes propulsores sólidos, habían expresado preocupaciones de que las bajas temperaturas podrían impedir que los sellos funcionaran correctamente. Recomendaron retrasar el vuelo hasta que el clima se calentara. Sin embargo, la alta dirección de la empresa, bajo presión para cumplir con el calendario de lanzamientos de la NASA, desestimó las advertencias. Los gerentes de la NASA aceptaron las garantías y permitieron que el lanzamiento continuara. La Comisión Rogers, nombrada por el presidente Ronald Reagan para investigar el desastre, reveló que el problema iba más allá de una falla técnica. Su investigación expuso serios fallos de comunicación y de gestión dentro de la NASA. El informe de la comisión dejó claro que el desastre había sido tanto un fallo técnico como cultural. La estructura de toma de decisiones dentro de la agencia permitió que se ignoraran o suavizaran advertencias críticas. El riesgo se había normalizado. Las preocupaciones de seguridad se comprometieron para mantener el calendario de lanzamientos. Para aquellos dentro de la NASA, los hallazgos fueron devastadores. La recuperación de los restos de la tripulación ya había confirmado la pérdida de 7 vidas, haciendo las conclusiones aún más dolorosas. El desastre podría haberse evitado. Estos 7 astronautas no murieron por casualidad. Sus muertes fueron el resultado de una cadena de decisiones humanas que ignoraron el peligro y desestimaron las advertencias de los expertos. En respuesta, la NASA llevó a cabo una revisión completa del programa del transbordador. Las juntas de los cohetes propulsores sólidos fueron rediseñadas para prevenir fallos en las juntas tóricas. La jerarquía de gestión y toma de decisiones fue reestructurada para asegurar que las preocupaciones de los ingenieros no pudieran
pudieran ser ignoradas sin una revisión exhaustiva. Los criterios de lanzamiento se hicieron más rigurosos y los sistemas de seguridad en todo el transbordador fueron mejorados. Todo el programa del transbordador permaneció en tierra durante más de 2 años mientras se implementaban estos cambios. Las reformas fueron impulsadas no solo por la necesidad de corregir fallas técnicas, sino también por la memoria de la tripulación del Challenger, cuyos restos habían sido recuperados y llevados a casa. Cada mejora tenía un propósito claro: asegurar que nada como este desastre pudiera volver a ocurrir. Los restos de la tripulación del Challenger ahora descansan en el Cementerio Nacional de Arlington, pero su legado perdura en las innumerables decisiones que continúan protegiendo a los astronautas hoy en día. ¿Qué opinas sobre lo que le sucedió a la tripulación del Challenger? Comenta abajo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.